Buenos días, América Latina. Buenas tardes a tu Tom, de la España zurda y plurinacional. De momento, Ábalos no dimite. Pues no. Lo que sí ha hecho Ábalos ha sido dimitir como presidente de la Comisión de Interior del Congreso. Según ha publicado hoy El País, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, se personó el domingo en casa de Ábalos para tratar de convencerle de que dimitiera. Y el exministro le dijo que se lo iba a pensar. Y parece ser que se lo sigue pensando porque no dimite. A partir de ahora, lo lógico es que el PSOE le expulse de su grupo y que pase al grupo mixto. Yo hay algo que no entiendo bien. Vamos a ver, si el motivo de pedirle la dimisión a Ábalos es por sus responsabilidades políticas, ¿por qué hay que parar en Ábalos? ¿Es que entregando la cabeza de Ábalos el problema de la corrupción en el PSOE desaparece acaso? Está bien traído esto que dices, Pablo, porque hay que recordar que Koldo García habría cobrado más de 1,5 millones de euros en comisiones por la compra de mascarillas. Un modo idéntico al de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, pero con la diferencia de que Tomás Díaz Ayuso declaró las mordidas a Hacienda y Koldo García no lo declaró. Otra reflexión que se me ocurre es si es lícito que el mero hecho de declarar a Hacienda un dinero obtenido a través de mordidas sea motivo suficiente para que no sea delito. Desde luego es indigno. El caso es que al PSOE le interesa acabar con ese tema rapidito y Pedro Sánchez quiere cobrarse la cabeza de quien fue una de sus máximas personas de confianza. Adrián Barbón, presidente de Asturias, se ha referido a este tema. El PSOE es un partido en el que aplicamos una máxima y es que tenemos tolerancia cero contra la corrupción. Lo hemos demostrado siempre a lo largo de nuestra historia. Y no solo eso, es que yo lo que sí puedo decir es que los comportamientos que hemos conocido estos días, a mí desde luego me parece lamentable porque no podemos actuar igual. Un socialista no puede actuar igual, y me refiero en estos casos a los que parece que en el sumario están implicados en el tema directamente, no se puede actuar igual que aquellos que hicieron negocio con la pandemia. Hombre, siempre, Barbón lo que le pasa es que es muy joven, pero yo que ya soy más mayor me acuerdo de Vera y Barrio Nuevo que fueron despedidos en la puerta de la cárcel por dirigentes del PSOE encabezados por un tal Isidoro, alias Felipe González, como si fueran héroes. Quienes no han querido decir nada han sido Carmen Calvo y Teresa Rivera. Coldo. Vengo a presentar mi libro, no me voy a pronunciar en nada. De Ábalos yo creo que habéis visto ya, ha habido ya declaraciones y me parece que es suficiente, hay que respetar a quien le toca comunicar. Pachi López y Santos Cerdán esperan noticias de Ábalos. No tengo más noticias que la que os he dicho a la entrada, porque yo no tengo el comunicado ni conozco nada más, ¿vale? Muchas gracias. Pues no lo sé, hasta que no lo vea, no ¿Qué le parece ¿vale? que se quedase en el Gracias. No. ¿Cómo venía que se quedase en el grupo mixto? Luego haré una rueda de prensa y está. Oye, que no voy a hablar ahora, voy a hablar luego en la rueda de prensa tranquilamente, porque se ha dicho antes. ¿Va a sacar un comunicado? Bueno, pues esperemos el comunicado, ya está. Quien sí se ha pronunciado ha sido Borja Semper. Desde luego es un cortafuegos débil el que el Partido Socialista pretende imponer pidiendo el cese del señor Ábalos. Es un cortafuegos que no se cree nadie. Por eso las responsabilidades no acaban en el señor Ábalos, empiezan en el señor Ábalos. El PP, valiéndose de su mayoría absoluta en el Senado, va a crear una comisión de investigación. ¿Y va a investigar también las comisiones de Tomás Díaz Ayuso? Eso no, Pablo, que eso sería populismo. En la comisión de investigación del Senado, cuando se constituya, tendrán que comparecer allí todos los nombres que le acabo de enumerar, por supuesto que sí. Todos quienes tenían responsabilidades políticas en aquella época, empezando el presidente del gobierno, llegando al señor Illa, por supuesto que sí. Y tendrán que aclarar cuál fue el funcionamiento, la información que tenían, cómo actuó la administración. Las comisiones de investigación estudian comportamientos de naturaleza política. Sumar apoyará al PSOE para que se abra una comisión de investigación en el Congreso. Y la política debe ser contundente, no es una cuestión de carnets ni de militancias de un partido o de otro. La política debe ser contundente y nosotros desde Sumar tenemos claro que necesitamos actuar de forma contundente para que eso no pueda ocurrir. Podemos lo tiene claro. Vamos a pedir todos los contratos, también el del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso. A nuestro juicio, el caso Koldo no es un caso aislado, sino que forma parte de una dinámica clientelar que siempre ha presidido el bipartidismo. Koldo y Tomás y Koldo, en ambos casos hay quien se enriquece cobrando comisiones de contratos públicos a dedo con precios artificialmente hinchados a una empresa amiga en lo peor de la pandemia. Son tan responsables ellos como quienes lo han permitido, porque estas dinámicas corruptas son las que degradan la democracia.
El Instituto Nacional de Estadística ha hecho pública la encuesta de condiciones de vida que mide los niveles de desigualdad y pobreza de la sociedad española. Efectivamente, y los datos no son nada buenos. Por primera vez ha crecido la pobreza desde 2019 y existe un sesgo territorial importante que divide España entre norte y sur. La mitad sur de España duplica la tasa de pobreza del País Vasco o Navarra. Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma con mayor nivel de personas en situación de pobreza, mientras que Euskadi y Navarra tienen los índices más bajos. En el conjunto de España, la tasa de pobreza pasó de 26% al 26,5%. En Andalucía, esta cifra asciende al 37,5% de la población. En Canarias, el 33,8% y en Extremadura, al 32,8%. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, las cifras de personas en riesgo de pobreza son igualmente muy elevadas. Es curioso que el mismo año en el que los bancos han declarado que han ganado más dinero que nunca, vuelva a subir la pobreza. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Carlos Usías, presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social. Está en Barajas, a punto de salir de viaje. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por atender a Noticias Básicas. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por llamarnos. Carlos, ¿qué nivel de importancia en el aumento de la pobreza han podido tener la inflación y la subida de los tipos de interés? Por la composición de cómo están los datos, creo que ha sido muy alto, ¿no? El hecho, lo que ha sido la inflación, que además afecta mucho más, y los suministros al hogar, ¿no? Afecta mucho más a las familias pobres que a las familias acomodadas, porque el peso de la inflación y los servicios del hogar en las familias representan una parte pequeña de lo que puede ser sus ingresos, mientras que en las familias en situación de pobreza o exclusión social puede representar el 80, el 90, incluso el 95% de los ingresos. Por lo tanto, ahí es mucho más alto. Y además se refleja muy claramente en el indicador que habla de carencia material y social severa. En la encuesta de condiciones de vida se habla también de que un 9% de las familias sufre graves carencias materiales. ¿Cuáles son estas carencias y cuál es el perfil de estas familias que padecen esta situación en España, Carlos? Primero es importante decir que este componente de carencia material y social severa tiene varios subcomponentes, y es no poder comer carne, pescado o pollo 2 o 3 veces a la semana, el no poder afrontar pagos imprevistos, el no poder tener la vivienda a una temperatura adecuada en verano o en invierno, el no poder tener una semana de vacaciones. En definitiva, estos son los elementos. Es decir, la carencia material y social severa es el indicador, por decirlo, más doloroso o más grave que de los 3 que componen el AROPE, ¿no? Por lo tanto, nos preocupa especialmente porque este es el que sube, ¿no? Es verdad que los todos han bajado algo, pero la subida que se produce es porque precisamente empeora este, que además es el que está directamente relacionado con el tema de la inflación, el coste de la energía y todos estos elementos que hemos comentado antes. Carlos, te dejamos coger el avión. Muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con todo. Hasta pronto. Muchas gracias, Pablo. Hasta luego. Cambiamos de tema. Un joven de 26 años, Dani Gallardo, se va a convertir en el primer condenado por las protestas del Procés, que deberá ingresar en prisión y que no podrá beneficiarse, al menos en su totalidad, de la ley de amnistía. El abogado de Dani Gallardo ha pedido que se suspenda su entrada en prisión hasta que se tramite la ley de amnistía, pero el juez ha rechazado la petición. Nada, Villarejo en la calle con una condena de 19 años de prisión de la Audiencia Nacional, pero este chaval, por ser antifascista, va a entrar en prisión por una protesta contra la represión del Procés, y encima no le van a aplicar a él la amnistía. Ya sabéis, chavales, los jueces no tienen ideología, ¿no? Dani Gallardo fue uno de los jóvenes que protestaron en Madrid contra la represión en Cataluña. Fue detenido en 2019 junto a un grupo de 80 personas a los que la policía acusaba de llevar palos y adoquines. A pesar de que Dani Gallardo ha negado en todo momento su participación en los hechos y que no hay más pruebas que la declaración de la policía, el joven ya pasó más de un año en prisión provisional. España, esa democracia plena, por cierto, sigue siendo urgente derogar de una vez la ley Mordaza y derogarla de verdad, por completo. No solamente hacerle una operación de maquillaje como quiere el PSOE. Yolanda Díaz ha arrancado una gira por Estados Unidos para reforzar su perfil internacional. Y que también le sirve para quitarse del foco mediático español después de las elecciones gallegas y del caso Koldo. Ya sabemos que a la vicepresidenta no le gusta el ruido. Ayer se reunió con la secretaria de Trabajo de Estados Unidos y hoy lo hará con el vicepresidente del sindicato del automóvil, United Auto Workers. En la reunión con la responsable de Trabajo de Estados Unidos, Yolanda Díaz ha firmado una declaración.
una declaración que lanzamos a la comunidad internacional para colocar en el centro del debate democrático los derechos laborales, los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Como son muy conscientes ustedes, los algoritmos no andan solos por la calle. Los algoritmos no despiden libremente por las calles, los algoritmos y las fórmulas matemáticas no son libres, ¿no? Parece una broma, pero no lo es, sino que efectivamente es una de las herramientas que, sin lugar a dudas, hoy está depreciando el valor trabajo. Cambiando de tema, en Cataluña Esquerra Republicana y el PSC han cerrado un acuerdo de presupuestos, ¿no, Laura? Así es, y por segundo año consecutivo. Las cuentas catalanas saldrán adelante con el apoyo de Esquerra y el PSC, pero necesitan la abstención de otro grupo parlamentario del Parlamento catalán. Se espera que sean los comunes quienes se abstengan, pero ahora empieza la negociación del gobierno catalán, así que no hay nada asegurado. Bueno, ¿y de qué depende que los comunes se abstengan para que salgan adelante los presupuestos en Cataluña? Contadme. Pues básicamente los comunes rechazan el megacasino de Hard Rock en Salou. En Hard Rock es un megacomplejo turístico con casinos y salas de apuestas proyectado junto al parque de atracciones Port Aventura. Además, el megacomplejo incluye edificios de 75 metros de altura y 30.000 metros cuadrados, que lo harán uno de los casinos más grandes de Europa. Vamos, especulación urbanística y el mismo modelo económico que ha dejado a Cataluña en alerta por sequía. Muy razonable, no parece, desde luego. El PSC, sin embargo, tan ecologista como el PSOE, defiende el proyecto, pero Esquerra Republicana también lo defiende. Mientras está por ver qué harán los comunes, la portavoz del gobierno catalán se ha mostrado satisfecha con el acuerdo. Pressupostos que són els més expansius de la història, els més socials de la història, aquests pressupostos que es mereix la ciutadania de Catalunya per efectivament tenir més mestres, més metgesses i metges i més Mossos i per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Concretament, creixem amb 2.442 milions d'euros addicionals i ens situem amb un pressupost de 43.600 milions d'euros. El PSC ha invitado a los comunes al acuerdo. Jo crec que tinc legitimitat per demanar a tothom que actuï pensant en Catalunya, que estem en sequera. Justament per combatre la sequera va bé que tinguem pressupostos. O és que no hem d'ajudar sectors productius, que ho passen malament. O és que no hem de posar recursos per fer les inversions que ens vam comprometre a fer. O l'educació no necesitará un incremento de un 10% de recursos. Presupuestos para combatir la sequía, pero autorizamos, eso sí, que se abra un megacasino que va a gastar agua en cantidades industriales. En fin, hay muchas formas de ser negacionistas del cambio climático. Esta es una de ellas. La marcha republicana del 16 de junio en Madrid ha lanzado actos preparatorios en 20 ciudades del país. Hoy mismo, esta tarde, tendrá lugar un encuentro en la Fundación Abogados de Atocha de Madrid con el respaldo de los actores Willy Toledo, Vicente Gil, Ángel Jodrá y el poeta Mario Obrero. En las próximas semanas habrá actos en Valencia, Bilbao, Jaén, Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba. También en Cádiz, Zaragoza, Murcia, Navarra, Badalona, Rivas, Vaciamadrid o Cornellá, entre muchas otras ciudades. El objetivo no es otro que aumentar el respaldo a una movilización que se prevé multitudinaria y que se celebrará dentro de 4 meses, justo cuando se cumplirá el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. El 16 de junio, todos en la marcha republicana bajo el lema Felipe VI, el último. Organicen sus agendas porque no debe faltar nadie. Ahí estará, por supuesto, Canal Red para contarse lo que más tenemos, Laura. El gobierno va a crear una empresa pública tecnológica para darle cabida al 10% de Telefónica que ha comprado el Estado para evitar que el accionista mayoritario de la compañía sea Arabia Saudí. Cualquier día de estos nos sorprende el PSOE y crea por fin una empresa pública de energía para que el derecho a la energía no recaiga en manos de Iberdrola, Naturgy o Endesa, un Pemex español. Yo creo que vas a tener que esperar, Pablo, me temo. Yo también creo que el gobierno no está pensando en una empresa pública de energía. Esto es lo que ha dicho el ministro Escrivá. Va a ser una entidad pública empresarial de nuevo cuño y esperamos que en 2 meses, 3 meses tengamos ya la SED funcionando. ¿Por qué hay que poner en marcha una nueva sociedad? En primer lugar porque, y lo acabo de hablar, cada vez más los países entienden que necesitamos reforzar la soberanía tecnológica desde un punto de vista estratégico. Pues claro, este mismo análisis podría servir para la creación de una empresa pública de energía. A ver si algún día el gobierno nos da una alegría. Bueno, ¿qué tenemos en internacional? Contadme.
En París se ha celebrado una conferencia de apoyo a Ucrania en la que han participado el presidente Pedro Sánchez y una veintena de jefes de Estado y de gobiernos europeos, pero también han asistido representantes de Estados Unidos y Canadá. Imagino que habrán hablado de la paz. Imaginas mal, Pablo, los hombres de la guerra nunca hablan de paz, eso es de blandengues. Lejos de hablar de paz, Pedro Sánchez, en línea con Macron, ha defendido aumentar el apoyo a Ucrania. Eso, muy bien, para que Ucrania siga perdiendo vidas de sus ciudadanos en el frente de guerra. Si los soldados los pusieran los países que financian la guerra, a lo mejor no defenderían la guerra con tanta indolencia. Te van a decir que escribes con caracteres cirílicos, Pablo, y lo sabes. Ya, lo de siempre. En fin, los líderes de la Unión Europea y también Pedro Sánchez saben de sobra que la única solución a la guerra es una solución de tipo diplomática, pero están esperando a que pasen las elecciones europeas y a ver lo que ocurre en las elecciones de los Estados Unidos. Mientras tanto, los muertos los sigue poniendo Ucrania, un país absolutamente destruido. Josep Borrell es también uno de los embajadores de la guerra, pero como ya tiene una edad, se permite decir lo que los otros callan. Cuando empezó la invasión había 150.000 soldados rusos en la frontera con Ucrania. Ahora hay, dicen los servicios de inteligencia, más de 400.000. Y la capacidad de fuego del ejército ruso es en ese momento superior al de Ucrania, que resiste, pero hay la clara necesidad de redoblar nuestro apoyo. No puedo decir que la fatiga no exista, claro que existe. En medio de la cumbre de apoyo a Ucrania, el Parlamento húngaro ha votado finalmente a favor de la entrada de Suecia a la OTAN. Se convierte así en el 32º país en formar parte de la Alianza Atlántica. Y por otro lado, en Oriente Medio tenemos a la Franja de Gaza totalmente destruida por los mismos hombres de la guerra que en París hablaron ayer de derechos humanos y se opusieron a la invasión rusa de Ucrania. La invasión israelí de Palestina no les importa tanto a esos embajadores de la guerra. De hecho, ya se han superado los 30.000 palestinos asesinados por el ejército de Israel. Asesinatos que son muertos para el ministro de Exteriores español. Nosotros lo que pedimos es un alto el fuego humanitario. Me parece muy difícil que mientras haya, por no decir realmente imposible, mientras haya operaciones militares, bombardeos, estamos hablando de casi 30.000 civiles palestinos inocentes muertos, pueda acceder la ayuda humanitaria. Un alto el fuego humanitario no es exactamente un alto el fuego, señor ministro, es una pausa. Un alto el fuego es que paren de caer bombas sobre Gaza y para siempre. Y Borrell, en otro ataque de sinceridad, ha admitido algo que publicamos nosotros de una forma detallada en una edición de La Base en octubre. No digo que lo esté haciendo, lo que me he limitado a repetir una frase muy conocida del señor Netanyahu, dicha en público frente a su grupo parlamentario, donde dice que todos los que se opongan a la solución de los dos estados debe contribuir y facilitar, la palabra es facilitar, la financiación de Hamás, porque eso es parte de la estrategia. Déjenle hablar, dejen hablar a Borrell, se agradece su sinceridad, señor. Hablando de sinceridad, esta tarde se debate en el Congreso una iniciativa de Podemos que pide al gobierno que frene el comercio de armas con Israel, sanciones económicas y sumarse a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Porque desde Podemos pensamos que nuestro país no puede colaborar con quien está cometiendo cada día crímenes contra la humanidad y quebranta el derecho humanitario internacional más básico. Por tanto, esta tarde cada grupo parlamentario va a tener que votar a favor o en contra o abstenerse de actuar o no frente a este genocidio que Israel perpetra en Palestina. Terminamos con Willy Veleta, que nos trae un testimonio desgarrador de una médica palestina que tiene a su familia en Gaza, concretamente en Rafah. Esto que van a ver ahora no lo van a escuchar en ningún otro canal. Bueno, escuchen Noticias Básicas Afnan, una compañera palestina con la que voy hablando en todas las manifestaciones y espeluznante lo que nos cuenta de lo que está pasando en Gaza, lo que le está ocurriendo a su pueblo. ¿Cómo está tu familia en Palestina, en las zonas de Palestina en las que estén? Están en una situación, los que quedan vivos, están en una situación muy mala. Tienen menos de una comida al día. O sea, que hay días que no comen nada, que no ingieren nada, que no tienen agua potable. Hay madres desesperadas porque no producen leche, porque están desnutridas y no tienen leche de fórmula.
Hay epidemias en Gaza de tifus, de hepatitis A, diarreas en los pequeños que además están desnutridos y son muy vulnerables. Los niños están muriendo de bombas termobáricas, bombas sísmicas. Se han probado 4 tipos de bombas prohibidas por el derecho internacional en Gaza. Han caído toneladas y toneladas y toneladas de bombas que sumadas son como 3 bombas atómicas y siguen bombardeando la franja de Gaza. Hoy han lanzado fósforo blanco para quemar a la gente en las carpas, que viven en carpas de plástico. El presidente de Brasil, Lula da Silva, comparó el genocidio palestino con lo que les pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y antes de eso, esa persecución. Creo que esa comparación se queda corta. Creo que la cámara de gas es más compasiva que quemar a los niños vivos con fósforo blanco y retirar de los camiones los anestésicos y los calmantes. Que los médicos y el personal tienen que oír los llantos de los niños de dolor sin poder ayudarles, los quejidos 24 horas. Eso es más compasiva la cámara de gas que te caiga un edificio encima y estar vivo y ver y pasar horas y horas y horas con los cuerpos de tus hijos en descomposición a tu lado y tú vivo muriendo lentamente y viendo cómo al lado de los cadáveres de tus hijos sin poder ser rescatados. Es más compasiva la cámara de gas que disparar a mujeres embarazadas, abrirles la tripa y pasar tanques por encima de ellas. Es más compasiva la cámara de gas que fusilar a tus familiares delante de ti y obligarte a verlo, antes cuando les torturan, antes de fusilarlos. Es más compasiva la cámara de gas que más de 10 amputaciones al día solamente en niños, no estoy hablando de adultos, sin anestesia. Mujeres que han caminado del norte al sur y que les han disparado a sus hijos en sus brazos, los han matado y les han obligado a dejar sus cuerpos en el camino, sin ni siquiera poder llevar el cuerpo de sus hijos para enterrarlos. Para mí es más compasiva la cámara de gas. Muchas gracias, mucha fuerza, compañera. Gracias. Nos quedamos regular. Bueno, antes de despedirnos, les dejamos otra vez con Willy Veleta y con unas amigas de Canal Red. Vaya brasa, hermana, lo siento, pero un poquito de humor, ¿no? Mira, vaya turra, ¿eh? Esto es una turra tamaño folio. Voy a poner hora 20 y pico. Hora 20 y pico. ¿Qué es repartir Viagra sino ayudar al prójimo? Al menos le ponen un poquito de humor. ¿Queréis humor, no? ¡Sí! A tutiplén. A tutiplén. Willy Veleta tiene razón. Y vosotros también. Hace unos días nos dijisteis que queríais que el próximo nuevo contenido de Canal Red sea un espacio de humor político. Y os vamos a hacer caso. Pero hay un pequeño detalle. Para que eso sea posible necesitamos más recursos. Venga, va. Así que ahí va el reto. Si conseguimos 200 nuevos socios y socias de Canal Red, podremos producir los formatos de humor que estáis esperando. Si no, tendremos que limitarnos a seguir dando la turra. Así que ya sabes, hazlo por las risas. Y si no, al menos hazlo por Willy. Gracias. Suscríbete a Canal Red. Bueno, desde que hemos lanzado la campaña están entrando nuevos socios, nos faltan ya muy poquitos, así que pronto tendréis humor, pero hacen falta más socios, así que si tú ya eres socio o socia de Canal Red, convence a un amigo o a una amiga de que se haga socio, puede ser por 5 euros al mes, por lo que pueda, y podremos seguir haciendo todas estas cosas y también hacer un poco de humor político, que creo que va haciendo falta. Esto es todo por hoy, mañana más y ya veremos si mejor.